Estamos como en un segundo aire, ¿cierto? En esta serie, Cosas Mayores, elevemos nuestro nivel de obediencia. Ahora he tomado por estas semanas el tema la obediencia requerida para alcanzar cosas mayores. La obediencia requerida para alcanzar cosas mayores. Y estamos en la historia de José y María. En este caso, el libro de Mateo habla del protagonismo de José. ¿Sí? Hay otros evangelios que hablan un poco más sobre la experiencia de María y cómo será esto, y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, pero yo me estoy enfocando en José, quien era un poco externo, ¿no? Él no recibió en el vientre la bendición de ser por quien viniera a nacer el Mesías, sino que él, como de forma paralela, ¿cierto? De una manera más tercerizada, es que él vive esta experiencia. Pero hay una gran enseñanza en este pasaje. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo ocurrió así. Estando desposada María, su madre, con José, el término desposada, hago referencia y quiero volver a repetirlo, es el tiempo previo al matrimonio. Desposarse eran todo lo que tenía que ver con un acuerdo de palabra y acuerdos legales a cumplirse, dotes, tierras que se comprometían en un matrimonio. Eso eran normalmente un margen de un año. Todavía no se concretaba el matrimonio, entonces la palabra utilizada es desposar. Desposar, o sea, todavía ellos no estaban como matrimonio oficial, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, antes de que ellos tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido María del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ayudarla, abandonarla. La iba a abandonar. Una manera de repudiar a una mujer era abandonarla, ¿sí? El repudio no solo se usaba para el divorcio, se usaba también para el abandono, ¿sí? Entonces él quiso abandonarla para que no la culparan a ella, sino que fuera él el que no se hizo cargo porque había cometido fornicación. Usted sabe que antes del matrimonio, si uno se acuesta con su mujer o con su novia, sería fornicación. Y como no quería infamarla, quiso dejarla secretamente para él ser el responsable. Y pensando en esto, cuando estaba creando todo este escenario, porque él amaba a María y no quería que nada le ocurriera, imagínese, él se entera de que su mujer está embarazada y yo no la toqué. Yo no, era justo. Entonces, no es como que él dijo, uy, no sé, me van a matar a mí. No, él estaba seguro que no la había tocado porque era un hombre temeroso de Dios. Él cumplía con la ley. Entonces, cuando se dio cuenta, dice que no quiere infamarla, la ama, aun cuando aparentemente había sido engañado por su mujer. Quiso dejarla, y cuando pensaba esto, cómo hacer algo que no la afectara a ella para perder a ese bebé y la mataran, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando declaró, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obedeció. Eso es cierto lo que estamos revisando, en lo que nos estamos enfocando. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. No la abandonó, la recibió por mujer. Y no la conoció. No tuvo con ella un acercamiento sexual hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que era Jesús. Jesús, el primogénito de todos nosotros, no solo de la creación nueva, sino también el primogénito de los que han resucitado de entre los muertos. Y le puso por nombre, obedeciendo al ángel con la orden, Jesús. Tome su asiento, por favor. Ya hemos dicho que esta porción relata
la concepción sobrenatural. Mientras usted se va sentando, le recuerdo que esta porción de las Escrituras nos muestra, nos relata la concepción sobrenatural de Jesús en el vientre de María. María, quien fue escogida por Dios y que fue engendrada, dice así, qué tremenda declaración, engendrada del Espíritu Santo. Lo que es engendrado el Espíritu, y no solamente lo que es engendrado como lo que pasó con Jesús, sino lo que viene del Espíritu es extraordinario. En este caso fue un santo ser que venía a traer la liberación de lo que el pecado había producido en nosotros. La Biblia dice que el hombre tenía ese acceso libre a Dios con libertad. Adán y Eva, su padre era Dios, y ellos conversaban como uno conversa con un amigo. Ellos tenían ese acceso, pero el engaño de la serpiente en Eva y en Adán trajo desobediencia al mandato de Dios. Ellos tomaron del fruto de la ciencia del bien y del mal, abriéndose sus ojos a lo que es la conciencia de lo bueno y lo malo. Antes ellos solo hacían lo que Dios les pedía. Eran personas que no tenían opción, ¿cierto? Hasta que se abrieron sus ojos y ellos tomaron del árbol que les hizo conocer el bien y el mal. Esto trajo una maldición tremenda. Ocurre que Dios viene, los confronta. ¿Qué hicieron? Maldice muchas cosas, maldice, ¿cierto?, la tierra, y los echa, pone un ángel con espada desenvainada ahí en Edén, ya para que nunca más el hombre pueda acceder al árbol de la vida, porque comiendo del árbol de la vida, miren esto, comiendo el árbol de la vida el hombre vivía siempre, no moría. Y ahora tenía que experimentar por causa de la desobediencia la maldición del pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Esas son las dos cosas que Jesús vino a vencer en la cruz del Calvario. Vino a liberarnos del poder que ejercía en nosotros el pecado y la muerte. Dos enemigos que nosotros no podíamos vencer. Por medio del sacrificio de Jesús, Él nos liberó de la autoridad. ¿Morimos? Sí, pero no morimos eternamente. El pecado mora en nosotros, pero hay una autoridad mayor que es la obra del Espíritu Santo, a la cual nosotros, si obedecemos, entonces vencemos las obras de la carne. Hemos aprendido también en este tiempo que después de que te conviertes a Cristo, vives esa experiencia, la de la conversión, lo más importante que Dios quiere ver en nosotros, en cada creyente, es que en nuestro corazón se desarrolle una real determinación, una firme determinación de obedecer a lo que está establecido en la palabra. Esto es lo que tú y yo tenemos que procurar hacer, lo que está escrito, vivir con la palabra de Dios como la instrucción, la directriz, ¿cierto? La orden, el manual. Esto vendría a ser como el manual de vida para todos nosotros. Todo lo que está escrito, no solamente el Nuevo Pacto, sino los 66 libros que contiene la revelación de Dios, las Escrituras. Para Dios es importante que cada creyente determine en su corazón obedecer a lo que aquí está escrito. Por eso a veces hay gente que viene y me dice: pastor, ¿sabe? No sé qué hacer con respecto a esto. Y yo le pregunto: ¿y usted qué se recuerda lo que dice la palabra? Y me dicen: sí, esto, eso haga. Porque no le puede ir mal si uno obedece a lo que está escrito. Hay promesa cierta, que el que vive, ¿cierto?, se determina a hacer lo que los mandatos de Dios establecieron y uno cumple. La Biblia dice: todo lo que hagas te saldrá bien. A veces hay ciertas etapas en donde obedecer muestra oposición, circunstancia adversa, pero normalmente la Biblia dice que el que obedece a esto le irá bien. Todo lo que haga le saldrá bien. Entonces, después de decir eso, a algunas personas es como que pensarían que yo tendría una mejor idea, no sé. Pensarán que yo tengo una mejor recomendación. Deme algún tips. Pastor, ¿ve que eso está de moda? Deme un tips. Por favor, pastor, yo lo considero a usted un mentor. No, yo no soy mentor, soy un hombre de la palabra. Soy una persona que cree que los principios establecidos en la palabra de Dios te ayudarán a avanzar, te abrirán puertas y caminos que están cerrados. Él puede abrirte puertas y Él puede darte indicaciones a través de la palabra que harán por ti cosas extraordinarias.
También dijimos que la obediencia a la palabra de Dios es una de las características más evidentes que el Señor valora en un cristiano. Usted puede ser un hombre que ame a la gente, que tenga fe, ¿cierto? Que tenga un compañerismo, que ame la comunión de la iglesia, pero si hay algo que Dios busca desarrollar en nosotros es obediencia a su palabra. Juan capítulo 14, verso 15 es uno de los videos que subimos, ¿cierto? Y muchos de ustedes compartieron, agradecemos eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios lo demuestra a través de su vida alineada por la palabra del Señor. Porque para el Señor, esto es lo que decíamos, la obediencia a su palabra es la forma de manifestarle nuestro amor. Si nosotros le amamos, le vamos a obedecer. ¿Sí? Si le amamos, le vamos a obedecer. Y esto es lo que no entienden los niños. Por eso podemos hacer una aplicación de esto. Los niños no entienden que cuando tú los estás corrigiendo o los estás instruyendo, les estás amando. Ellos creen que tú los estás dañando. ¿Por qué me castigas, papá? Porque no me amas, te dice. No me amas, por eso haces lo que... No. Uno cuando corrige al hijo, instruyéndolo, es a través de la palabra de Dios. Y oiga esto, él no lo va a entender. Incluso hay personas que uno ha corregido que no entienden, porque no conocen el amor por Dios, porque no están vinculados en amor a Dios. Entonces, cuando uno ama a Dios, lo obedece. Uno no obedece a alguien con quien no tiene una relación. Y nuestros hijos inmaduros, nuestros hijos pequeños, no crecidos, rezongan por la demostración del amor. Pero si uno ama, entonces obedece y corrige. Y en este caso, para los cristianos que también llevan muchos años en la iglesia, debemos entender que para el Señor la obediencia a las Escrituras, a su palabra, es la forma en la que le manifestamos nuestro amor. Y hay algo aquí también mucho más profundo que Jesús comparte con nosotros en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? Para Jesús, la obediencia a sus mandatos es la forma de manifestarle que hemos aceptado su señorío. No me llames Señor, Señor. Y no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y esto es muy fuerte porque hoy muchas cosas quieren tomar el lugar de Dios en mi vida. Muchas cosas quieren tomar el lugar de Dios en tu vida y van a querer ejercer dominio, señorío, establecerse en mi corazón como prioridades, cosas más importantes que Dios. Entonces, por eso Jesús nos confronta con esta realidad. ¿Por qué me dices Señor? Cantamos, ¿no? Señor, llévame a tus atrios. Y muchas canciones hablan del señorío de Cristo. Pero el señorío de Cristo se establece en corazones obedientes. El señorío de Cristo se establece en corazones que están rendidos, sujetos, sometidos. Por eso cuando el Señor habla de este gran momento en donde se dirimirá la eternidad, Él dice, no, todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre no por obligación, sino el que se ha relacionado con mi Padre, el que conoce a mi Padre, el que me conoce a mí, el que conoce la obra del Espíritu, esa persona por consecuencia será alguien obediente, porque para Dios la obediencia a sus mandatos es la forma de manifestarle que hemos aceptado el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y ya hemos revisado características de la obediencia, pero durante los próximos mensajes vamos a conocer elementos importantes que debemos considerar en la obediencia a Dios. Estuvimos hablando la semana pasada de algunas características halladas en José, el padre de Jesús, que lo hicieron parte del momento más extraordinario que vivió la humanidad,
¿Cuál es? El nacimiento de Jesús, Dios haciéndose hombre, humanándose, ¿cierto? Pero también en los próximos mensajes vamos a hablar de la importancia de la obediencia. Creo que en esta vamos a abordar este concepto. También la superioridad o la supremacía de la obediencia sobre cualquier otro principio escritural. La obediencia suprema, ¿no? Lo más importante, si hay algo que debemos hacer en nuestra vida mientras estemos sujetos a pasiones y vivamos en este mundo sin el Señor venirnos a buscar aún, es la obediencia. Vivir en obediencia. Entonces vamos a estar revisando también la supremacía de la obediencia y por último algunas recompensas que voy a añadir, aparte de lo que ya hablé sobre las cosas que Dios puede darte cuando te considera un hombre y una mujer obediente. Y despertando José del sueño, esto es parte del relato, voy a ir extrayendo algunas cosas de allí, hizo, esto por favor márquelo en sus apuntes, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo a María por mujer, no repudiándola, no dejándola, no abandonándola. Él decidió ponerle el pecho a las balas. Sí, para que usted sepa, esto era muy injusto para la mujer, para que usted sepa, era una cultura muy injusta para la mujer. Todavía hay culturas así. ¿Por qué no pasó nada, por ejemplo, con José? Si él dijo, yo la embaracé. Porque eso es lo que hizo al final, ¿no? Él se hizo cargo del entuerto. Pero si hubiese sido María y él la hubiese abandonado, ¿qué pasa con María? La matan, la apedrean. Pero como fue José, entonces seguramente tuvo alguna reprensión, algo le deben haber dicho, pero no pasaba más que eso. Pero él tomó la orden del ángel, dice, y hizo como Dios le había dicho que tenía que hacer con su mujer. Porque Dios busca hombres para usarlos en su obra, escuche, que estén dispuestos a obedecer los mandatos que Él pone delante de nosotros, aun cuando los planes nuestros cambien por aquello. Esto es muy importante, porque hay obra de hombres y hay obra de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Existe la obra del hombre y existe la obra de Dios. Se construyen paralelamente. Y usted, yo, nosotros, los que somos cristianos, debiéramos hacer la obra en conjunto con Dios. No crear nuestro propio sueño, nuestra propia realidad, porque ya va a ver usted que cuando Dios te quiere usar, entonces a veces arruina tus planes, echa a perder lo que tú habías pensado. Por eso cuando alguien viene y me dice, pastor, yo me quiero casar, pero mire, aguánteme un poco, unos 2 años, voy a juntar plata, voy a comprar una casa. Yo le digo, bien, está bien, pero no necesitas eso para casarte. Si Dios te habló que te cases, hazlo. Si tú quieres vivir el sueño de todo, porque ir a un lugar y que todos tus invitados coman bien, pero hay gente que se termina acostando con su novia por esperar juntar plata. Disculpe que sea tan directo, pero es así. Es así. Entonces, ¿qué le propongo yo? Yo siempre propongo esto. Si Dios te habló, obedezca, cásese. Pastor, es que usted no sabe, mi esposa se va a molestar. No es tu esposa todavía, porque todavía no te casas con ella. Dile que después, si juntas dinero, pueden hacer ese momento especial. No estoy en contra de ese momento, yo lo tuve, pero ¿para qué vas a quemarte? ¿Para qué vas a esperar tanto si ya Dios te habló? Si Dios ya te dijo que era el hombre, que era la mujer, cásate. Incluso alguien nos preguntó, pastor, ¿sabe lo que pasa? Es que yo no puedo ministrar porque estoy casado solo por el civil. Usted puede ministrar, está casado. La ley de los hombres que Dios estableció y usted respeta es una ley que Él también respeta. ¿Bien? ¿Sí? Aquí no hay gente de MIC de primera y de segunda categoría porque algunos tuvieron la bendición de la iglesia. No, hermano, ¿de qué estamos hablando? Y esto es algo que viene por religiosidad, porque varios hermanos piensan que son menos porque no tuvieron la bendición de la iglesia. Y si usted ya se casó, firmó, usted está con la bendición de Dios. Que después pueda yo poner mi mano y declarar algo que Dios trae sobre ustedes, eso es una segunda instancia. La creo importante, pero no es determinante. Tú ya te casaste, pero tampoco me pida que yo lo case sin haberse casado por el civil, porque también me lo han pedido, porque hay gente que es ignorante al revés. Que pastor, yo me quiero casar, mire, pero lo que pasa es que mis papeles están complicados y yo no puedo, hermano, yo no lo puedo casar a usted. Yo no puedo poner la bendición de Dios sin antes estar firmado delante de los hombres.
¿Pastor, le importa más la ceremonia civil? No. Pero después es la que importa para separarte. Porque la de la iglesia no te acuerdas cuando te separas después que te casó tu pastor y que, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la más importante? La que tiene la firmita. Esa es la que determina las propiedades, esa es la que determina la manutención para los hijos. Esa es. Bien, la otra yo te la doy. No hay problema. Todo ministro tiene que ser un hombre de Dios que ponga la bendición. Pero ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque hoy es domingo y la mayoría de la gente que viene a la iglesia es parte de nuestra iglesia y tiene que entender estas cosas. ¿Sí? Tú no estás en pecado porque no recibiste la bendición de la iglesia. Si tú te casaste por el civil, tú tienes la bendición de Dios. Y habitualmente a esas personas lo que yo hago, les digo, miren, nos juntamos un poquito después del civil, usted junta a su gente importante y yo oro por ustedes para que el Señor les bendiga y les respalde. ¿Lo he hecho así con varios o no? ¿Sí? No hay de eso acá, pero lo he hecho así con varios. De verdad que sí. Sí, mi esposa sabe, lo he hecho así con varios. ¿Por qué? Porque el peso de la ceremonia religiosa, ¿sabes? Hay hermanos que se casan y están endeudados 3 años. Porque hoy día sale millones de pesos casarse en un lugar, ¿o no? ¿Quiénes tuvieron que pagar ese precio? Sí, es plata, hermano, y uno queda endeudado. Entonces se pone una presión, después los hermanos andan peleando, recién casados peleando. Porque eso de que juntan plata, después igual quedan pagando. Igual quedan pagando. Bueno, entre paréntesis, esto por si alguien no tenía claro esto. Debemos obedecer a los mandatos de Dios, porque esto es lo que pensaba José, hacer toda su ceremonia. Habían ritos de purificación para la mujer, habían ritos de preparación para el hombre. Todo esto con Jesús en el vientre de María al bolsillo. Todo lo que él había planeado, los meses que había calculado, cómo pagar las dotes, los compromisos de sus padres. Dios buscó a alguien que estuviera dispuesto a agarrar sus planes, los que tenía escrito en una hojita, Señor, sí o no, ponerlos como pelotita, pum, y tirarlos al tacho de basura. Y encontró a José, encontró a uno que estaba dispuesto a obedecerlo, aun cuando pusiera esto en riesgo su reputación y sus propios planes. Y de allí la pregunta con la que yo terminé la semana pasada: ¿estaríamos dispuestos a que por hacer la obra de Dios Él cambie nuestros planes? Y aunque parece una pregunta obvia y muy básica, esto es con lo que luchamos muchos cristianos. Esto es con lo que lucha mucha gente de la iglesia: vivir para sí mismos, hacer lo que quieren y dejar a un lado los planes y los propósitos de Dios. El viernes estuve compartiendo una palabra muy sencilla, pero para los que vinieron se pueden dar cuenta que para Dios no existe lo sacro y lo profano. No existe, no hay diferencia. Esa la hacemos los religiosos. Para Dios, todo lugar donde te puso, Él lo tiene que conquistar a través de ti. Llámese empresa, fábrica, donde quiera que Él te ponga. Donde vives, ese tiene que ser territorio del Señor. Entonces nosotros somos los que decimos que nuestra vida cristiana la vivimos en 4 paredes. Pero el evangelio es como la levadura que se mete en el mundo y ejerce, ¿cierto?, influencia sobre todo lo que nosotros somos, sobre todo lo que nosotros hacemos. Y es allí donde yo quiero sembrar esta idea. Haz de tu vida el desarrollo del plan de Dios para bendecir a tu generación. Haz de tu vida un lugar en donde Dios pueda confiar sus planes y decir: este me va a obedecer, este va a hacer todo lo que yo le pido. Hágalo así, llámense negocios, llámense profesión o llámense ministerio, pero en todo lugar donde Dios te dé la posibilidad de surgir, avanzar, permítele que eso que tú estás haciendo sean sus planes y no los tuyos. No, porque los de Dios normalmente se manejan bajo los principios de Dios, bajo las ordenanzas de la palabra de Dios. Dios no va a compartir contigo un proyecto, Dios te va a dar un proyecto. Ponga atención a esto: Dios no va a compartir contigo un proyecto de negocios. O tu negocio es de Dios o es tuyo. Usted tiene que pensarlo: o es de Dios o es suyo. Y Él le va a confiar, ¿cierto?, el hacer crecer ese negocio, el avanzar en esa empresa. Dios te va a confiar el lugar en donde te puso. Independiente, dependiente, Dios te va a confiar.
y Él va a querer que la obra suya, como lo decía yo el viernes, que su obra se cumpla a través de ti. Y esto no es teórico, esto es así. Conocí a un pastor, el pastor Satirio dos Santos, que está en Cúcuta, en Colombia. Él tiene empresarios niños en su iglesia. Hasta ese entonces eran cerca de 200 niños empresarios. Niños. Mostró ahí un video de una niña de 9 años que vendía plantas y que sus plantas estaban en los mejores cafés de Colombia. Ella era diseñadora, una niña de 9 años. Porque él dijo: si no les enseño de niño, después los hermanos se olvidan que los planes que les dio Dios son de Dios y se adueñan de ellos. Miren qué interesante. Y me encantó, porque dice que desde niño hay que enseñarles, porque cuando la gente crece, se adueña de lo que es de Dios. Se adueña de los sueños que Dios plantó en su corazón. Entonces, ahora que estamos viejos, nosotros no tenemos ningún empresario niño. Pero ahora que hay gente de negocios acá, hay gente que trabaja en lugares de alta posición. Usted está allí porque Dios lo puso. Está allí para cumplir los mandatos del Señor. Está allí para cumplir la voluntad de Dios. Y que a través de eso el Señor se glorifique, trayendo propósito de salvación, de vida eterna para mucha gente. Dios está buscando hombres capaces de obedecer a sus mandatos, aun cuando esto que le pida cambie sus propios planes. José, su marido, como era justo, esta es otra parte del relato, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no lo hagas, recíbela, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios está buscando hombres y mujeres obedientes, que no tomen decisiones apresuradas sin buscar la voluntad de Dios. Miren, esta predicación es muy sencilla, pero nos impulsa a revisar nuestros fundamentos. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a no tomar decisiones reaccionarias. De esto yo he visto a tanta gente. No sé, me molesté con esta, no sirvo más en la iglesia. Este hermano me dijo esto, no me siento más en este lado, voy a venir una pura vez a la iglesia. Decisiones reaccionarias. Sí, es como que yo me molestara con alguno de ustedes y yo, antes de que usted entre al culto, le digo: hermano, usted no entra hoy día, porque no le voy a predicar a usted, le voy a predicar a todos los demás. ¿Se imagina? Hay gente a la que le han impedido entrar en una iglesia por razones como estas, para que usted sepa. Pero esto lo único que demuestra es inmadurez, es falta de conocimiento de Dios. El siervo obediente no toma decisiones apresuradas. Siempre busca hacer la voluntad de Dios, aun cuando estés en momentos que aprietan tu cuello, aun cuando estés en momentos contrarios que no estén a favor tuyo. No tomes decisiones apresuradas por las circunstancias que te rodean, porque ahí estaba Jeremías como testimonio, ¿cierto? Ahí en el lodo cenagoso con el excremento hasta el cuello. Pero él afirmando su llamado ahí me sostuviste, Señor. Ahí estuve contigo, ahí tú me ayudaste, ahí tú pusiste sobre mi autoridad. No se mueva por circunstancias, porque aquellas personas en las que Dios está forjando un camino de obediencia, formando obediencia en ellos, no son personas que se muevan por deseos, por circunstancias sensuales. El hombre de Dios, el hombre maduro, obedecerá en relación a decisiones que buscan cumplir la voluntad de Dios. Esto es algo que normalmente se da en la vida de personas inmaduras. Toman decisiones reactivas, reaccionarias, que no consideran a Dios. Las toman por enojo, las toman por rabia, las toman por envidia, las toman por competir. Mire, un día a mí me pasó esto. Hay un hermano que se me acercó y me dijo: oiga, pastor, y nos estamos cambiando, porque todos se cambian de iglesia. Se cambió el pastor Fernando, se cambiaron los hermanos de Cristo es Vida. Usted por eso se está cambiando. No, hermano, usted no me conoce. Si Dios no hubiese pedido quedarnos más tiempo allá en Blanco Garcés, allá no hubiésemos quedado. Pero Dios nos empujó.
porque no tomamos decisiones sensuales por lo que otros hacen, por lo que otros mueven. Nosotros seguimos, obedecemos y todos estamos siendo forjados en obediencia para caminar sin buscar voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios. Y como es natural, oiga, esto tiene que haberle pasado a José. José seguramente al enterarse de que su mujer lo había engañado sin antes haber recibido una instrucción o una palabra de parte del ángel, porque José se enteró antes de que viniera el ángel de que su mujer estaba embarazada. ¿Sí? Para que usted lo sepa, no fue como que el ángel le vino a avisar. No, fue todo un lío, fue todo un embrollo, fue toda una manoja enredada de hilos que José se encontró de frente viendo, y seguramente produjeron en él naturalmente una crisis de fe. Yo quiero que usted pueda ponerse en los zapatos de José. Imagínese los pensamientos que pudieron haber llegado a su mente. Además del dolor que sentía al descubrir que su novia estaba embarazada y no era de él. No era de él, porque José era justo. No, José no le andaba pidiendo la prueba de amor a María. No, José era justo. Dios dijo de él, como era justo, como era una persona temerosa de Dios. Mire, él se encuentra con este problema: no es mi hijo. En ese entonces el pecado de adulterio se condenaba con la muerte por apedreamiento, lapidados. Pero la Biblia declara que José la amaba y que no importó la contradicción de la situación. Él no quería culparla a ella, no quería hacerle daño, porque escuche, esto habla de la madurez de una persona. Cuando tus decisiones están pensadas para no afectar a toda la mayoría de las personas que tú puedas favorecer. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué voy? Normalmente las personas inmaduras, las personas desobedientes, buscan salvarse ellos. ¿Se ha dado cuenta o no? Buscan la mejor manera de salir airosos ellos. Pero aquí lo que José iba a hacer, iba a irse para que lo culparan a él por lo que había pasado. Era salvar a María, o sea, la que lo había engañado. Él tuvo misericordia porque hasta ahí no conocía nada sobre la situación. Él dijo: yo la amo, y si a alguien van a culpar, que sea a mí. Esto es madurez, hermano. El que se pone delante de Dios. Esto predicaba hace una semana Bruno. Dios está buscando hombres que se pongan a la brecha. El espíritu de Nehemías, de Esdras, ellos nunca hicieron nada malo. Y escuche, dijeron: pecamos, fallamos. Esto es lo que hizo José. Por eso Dios lo consideró, porque sabía que aún a pesar de que le iba a venir contrario a él, él estaría dispuesto a que su reputación se ensuciara antes que la de su mujer. Porque esta es la realidad. Él se hizo cargo de ese niño y recibió la culpa. Porque cuando el hombre se responsabilizaba, la mujer no recibía ningún tipo de maltrato según la ley. ¿Sabe lo que hacían? La exculpaban. La exculpaban. ¿Y qué pasó con María? El niño vivió, el niño no murió. Entonces, ¿quién se hizo responsable? José. José asumió la culpa. José asumió el error cuando él no lo había cometido. Pero usted imagínese lo que él tiene que haber enfrentado. Él tiene que haber pensado: ok, o yo la acuso o yo la salvo. Y lo primero que viene a nosotros es tratar de zafar, ¿cierto? Pero José hizo lo que todo creyente maduro que está siendo forjado en obediencia haría. ¿Qué es eso, pastor? Se sujeta a los planes de la obra de Dios en su vida. Mire, yo no tengo problema que gente se vaya de la iglesia, pero cuando se van por inmadurez, se van a ir de otro lado por inmadurez. Este ejemplo lo doy no porque alguien se haya ido. Hace rato que no se nos va alguien. Pero ojo, hay gente que se va de una iglesia por inmaduro, porque no es capaz de obedecer y porque no mide las repercusiones que puede causar que alguien se vaya de una iglesia. José, escuche, como era un hombre obediente, un cristiano maduro, si esto le estaba perjudicando, aún así se sujetó a los planes de la obra de Dios en su vida, sin actuar de forma arrebatada. Voy a poner este ejemplo porque no me va a dejar bien a mí, va a dejar bien a los hijos de la iglesia.
Tenemos unos líderes, uno es líder de los servidores y otro es líder de la alabanza, es Mariel. Cuando ellos quisieron comprar su casa, entonces uno de los seguros para poder aprobarles el crédito de la casa les pidió mentir. ¿En qué les pidió mentir? En una operación de Mariel. Ella tenía que decir que la operación la había hecho no sé si 2 años, pero porque no le aplicaba, ella se la había hecho en menos tiempo. ¿Y ellos saben lo que hicieron? La oportunidad era tremenda. Ellos firmaban eso y tenían su casa. Se les aprobaba el crédito. ¿Qué hicieron ellos? Me llamaron. Pastor, mire, nos están ofreciendo esto. Y nos ofrecen mentir. Nosotros no lo vamos a tomar. Pero queríamos preguntarle a usted. Claro, por supuesto, es la enseñanza de la iglesia. Yo le dije, yo no sé cómo. Pierdan esta oportunidad, pero Dios les va a dar una mejor. Y les salió una oportunidad mejor, con una mejor tasa de interés para su crédito, sin mentir. Aun cuando el momento les perjudicaba. Porque eso es lo que hace el mundo, hermano. Te impulsa, te obliga. No, mira, si todos lo hacen, yo vivo en obediencia a la palabra de Dios. Y si en algún momento tengo que perder por obedecer los principios de la palabra de Dios, si tengo que perder por obedecer los principios, yo voy a perder. Yo no voy a mentir para sacar provecho para mis hijos. Yo no voy a mentir para sacar provecho de impuestos. No voy a mentir porque la Biblia me enseña que la mentira no es blanca, no es negra, no es gris. La mentira es mentira. Y aun cuando no tiene el mismo peso de consecuencia que un adulterio, delante de Dios se mira negro igual que el adulterio. Se mira negro igual que robar. Mentir es igual de perjudicial para ti que un adulterio. Más si nos acostumbramos a mentir. Y Chile, usted sabe, es una cultura acostumbrada a mentir. Acostumbrada a mentir en la ficha CAS para que te den beneficios que no tienes que tener. No, es que yo no me puedo casar porque como estoy casado con otra persona, si yo me caso con esa persona, pierden todos los beneficios, mi hijo. Entonces nunca te va a ordenar. Nunca te va a... Disculpe que yo hable de esto, hermano. Y si usted quiere después me dice, pastor, muy duro, yo me voy de su iglesia, vaya tranquilo, no lo voy a juzgar. Pero la palabra de Dios queda como referencia. No, hermano, ¿por qué hacemos esas cosas? No me venga a preguntar. Usted sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no somos como el mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero estamos puestos como levadura. Jesús dijo, somos la levadura que influye. Nosotros no hacemos negocios chanchullos. Nosotros no hacemos pillería. Nosotros no evadimos impuestos. José hizo lo que debe hacer todo cristiano maduro. Se sujetó a los planes de la obra de Dios en su vida. Aun cuando estos le traían problemas, sin actuar de manera arrebatada. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Pero no por eso, hermano, le va a pegar un charchazo a su esposa porque están discutiendo. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Y no por eso cuando ve una plata ahí que nadie ha tomado, usted la arrebato en el nombre de Jesús. Yo hago estos chistes, hermano, pero hay gente que en la construcción roba clavos. Cristianos que roban clavos. Van con la mochila así como que nadie se diera cuenta. Van 2 kilos de clavos en la mochila. Y pasan por el detector de metal. Yo no soy. Es el de atrás. Hermano, usted se ríe, pero en pequeñas cosas. ¿Cuántos hermanos se saltaron el torniquete cuando vino esto del estallido social? Siempre cuento este testimonio. Una hermana llegó contenta, me dijo, pastor, mire qué bendición, me encontré un pase escolar y ahora voy a pagar escolar, me dijo. Hermano, eso es una tentación, le dije yo, devuélvalo. Eso no es una bendición, eso le pertenece a alguien que recibió un beneficio por eso, no a mí. Usted se ríe, esto yo lo he contado un montón. La hermana creía que era una bendición. Así le hizo creer la serpiente a Eva que iba a hacer comer del fruto. Lo hizo atractivo. Yo me río igual que usted, hermano, pero esto es así. Un peso como 1 millón. Un peso como 1 millón. Es lo mismo para Dios. La balanza de Dios no pesa el dinero, pesa el corazón. La balanza de Dios pesa el corazón. Todo cristiano forjado en obediencia se sujetará a los planes de Dios, aun cuando por momentos estos le quiten privilegios, le traigan deshonra de la sociedad.
Igualmente, jóvenes, miren el consejo de Pedro, perdón. Estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Y aquí está lo más importante de este pasaje: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe? A veces la gente quiere dar vueltas más cortas y por eso hace pillería, porque no quiere los procesos de Dios. Pero no solamente no estás queriendo los procesos de Dios, estás dando un mensaje al cielo mucho peor. ¿Sabes cuál es el mensaje al cielo? No confío en que tú me cuidas. No confío en que tú tienes lo mejor para mí. No confío en tu obra perfecta sobre mi vida. Esas son tres de las realidades espirituales que se manifiestan en el cielo cuando usted actúa por voluntad propia, sin preguntarle a Dios lo que tenemos que hacer en momentos de crisis. José le entregó su crisis a Dios, le entregó su crisis a Dios, rindió ese problema a Cristo. Su problema lo encontró la voluntad de Dios antes de actuar. Después de que él obedeció, aun cuando parecía todo un problema mayor, todo se ordenó, todo se fue ordenando. José rindió su crisis, rindió su problema para encontrar la voluntad de Dios antes de tomar una decisión apresurada. Cuando los cristianos nos encontremos en situaciones similares a las de José, el hombre que Dios escogió para traer al mundo al Salvador, hagámoslo como lo hizo él. Entreguémosle a Dios toda nuestra ansiedad. No es de los ligeros la carrera, dijo Salomón. No es de los elocuentes el favor, ni de los fuertes la victoria en la batalla. Tiempo y ocasión, camine tranquilo. Entréguele su ansiedad a Dios. Él sabe qué hacer. Mire, le va a hacer mucho mejor parar, hacer silencio y escuchar a Dios que hacer lo que usted quiere. Yo he visto a gente que ha hecho lo que quiere y que han endeudado 10, 12, 15, pierde esposa, pierde hijo, pierde ministerios. ¿Por qué? Porque actuaron arrebatadamente en medio de una crisis. Cuando los creyentes nos vemos en situaciones agobiantes, debemos entregar nuestra ansiedad a Dios. Antes de dar el siguiente paso, entreguémosle nuestra ansiedad a Dios, porque no hay peor decisión que trae consigo un paso en falso y no tener soporte. ¿Ha tomado alguna decisión que ha sido un paso en falso? ¿Sabe lo que pasa? Que a veces eso te retrasa 3, 4, 5, 6, 7 años en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque reaccionamos y determinamos cómo reaccionamos. Estoy enojado, me voy de la iglesia, Estoy enojado, me voy de la casa, abandono a mi esposo y lo dejo con 3 guaguas. Estoy enojado, yo no pude vivir, yo no me pude desarrollar como mujer. No me estoy burlando, hermano. Estoy hablando de cosas que he visto en el tiempo. Todo esto que yo le digo, lo he escuchado, lo he tratado. Y parece que el hombre vuelve a lo mismo. Porque no hará nada Jehová sin antes revelárselo a sus secretos, a sus siervos los profetas. La Biblia dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es tan importante y vital vivir en obediencia, porque eso abre la puerta para que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre tu generación. Es tan importante lo que José nos muestra, habiendo obedecido a la voluntad de Dios, que hoy todos nosotros disfrutamos de la obediencia de José. ¿Cuántos disfrutan de la obediencia de José? Bueno, él la tuvo que pasar mal para que usted esté diciendo amén. A veces alguien tiene que pasarla mal para que otros la pasen bien. Y normalmente los únicos dispuestos para pasarla mal para que otros la pasen bien son la gente madura que ha sido forjada en obediencia. Todos los egoístas, los que viven para sí mismos, los que hacen las cosas por lo que les conviene, esas personas nunca bendicen
con cosas grandiosas a su generación. No, se transforman en uno más, marcan el paso porque vivieron para sí mismos. Amadores de sí mismos los llama la Biblia a esos. Viven para lo que les conviene, lo que les viene mejor. El fin justifica los medios. Si tienen que pisarle la cabeza a alguien para llegar a ser gerente, así lo hacen. No es así entre nosotros. Escuche, es importante que entendamos que por momentos el llamado de la obediencia va a parecer que nos va a quitar, nos va a restar, no nos va a favorecer. Pero es importante entender que la obediencia es la base de la madurez del cristiano. Y esto lo vemos en la historia de Abraham. La historia de Abraham representa a la perfección el concepto de la obediencia. Escuche esto, Dios había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué los iba a destruir? A causa del juicio por su pecado. Los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban desviados de lo que Dios quería. Y Dios desarrolló en su poder, en su autoridad, un plan de juicio. ¿Cuál era el plan de juicio? Voy a hacer quemar a Sodoma y a Gomorra. Los voy a quemar. Pero antes de hacerlo, cuando lo iba a hacer, cuando le dijo a los ángeles el fuego que tenían que tirar, cómo agarrarlo, se acordó y dijo: le esconderé esto a mi amigo Abraham. ¿Usted se imagina Dios preocupándose de lo que tiene que contarle a un hombre? Bueno, Dios es así, es extraordinario. Antes de hacer algo que pueda traer maldición, que pueda generar destrucción, siempre busca un hombre obediente a quien confiarle aquel secreto. No tiene por qué hacerlo, pero como el corazón de Dios es tan grande, Él siempre busca compartir lo bueno, pero también lo malo. Lo que pasa es que los hombres de Dios no queremos escuchar lo malo de Dios, porque no trae éxito. Porque la palabra para Jeremías le fue por afrenta. Vino el sumo sacerdote del entonces y lo abofeteó y lo metió en el cepo. Y vinieron otros y lo metieron en un lodo cenagoso, en una cisterna llena de excremento. Porque a los hombres obedientes maduros, Dios les va a confiar algo a favor y algo en contra. Porque Dios los está forjando, los está preparando para cosas mayores. Pero esto fue extraordinario. Esta historia se relata en Génesis 18. La historia de Abraham es una historia que nos deja una gran enseñanza. Dios no esconde sus planes. Dios los revela a gente obediente, a sus amigos. A sus amigos. La Biblia dice en San Juan 15, verso 13 al 15: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Que nadie ose decir que es amigo de Dios, amigo del Espíritu Santo, si no vive una vida rendida a la voluntad de Dios. Que nadie ose decir lo contrario, porque os estará metiendo en un lío, se estará metiendo en un problema, se estará haciendo llamar amigo de Dios cuando no está a la altura de lo que Él requiere para esa amistad. Esto no se trata de orar, no se trata de estar madrugadas enteras orando. Se trata de que cuando Dios te hable, hagas lo que Él te pide. Así es fácil, no lo complique, no meta conceptos aleatorios a la esencial. Escuche, la obediencia es más importante que la unción. Dios no le confía la unción a alguien desobediente. Carácter sostiene la unción. Yo lo dije la semana pasada. No se pierdan el camino. No, hermano, yo conozco hermanas que oran toda la noche, pero no quieren cambiar. Hacen una lengua, murmuran de otros. No hay cambios, porque no saben obedecer a la palabra. Parece que nunca leyeron la escritura, que el que levanta falso testimonio de un hermano, el que habla de un hermano, es un pecado aborrecible a Jehová. No, hermano, este sensacionalismo de los avivadores. Yo no tengo problema, yo creo en el avivamiento, estamos esperando uno, pero va a tener que ser sostenido por gente madura, por gente que ha pagado el precio. No solo porque oramos. Si oramos, hermano, y no ha venido, va a venir cuando Dios pese nuestro corazón y diga: estos son confiables. Todavía no. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
¿Usted sabe por qué Dios le confió a Abraham el secreto? ¿Cómo yo voy a hacer en secreto? Le dice a los ángeles. Conversa con los ángeles y le habla de Abraham. Yo no puedo hacer esto en secreto sin decírselo a mi amigo. 4 o 5 veces por lo menos hasta en el Nuevo Testamento se habla de amigo. Abraham era amigo de Dios, mi amigo. Y en uno de esos textos, en Isaías 41, dice: mi amigo para siempre, para siempre. Porque Dios conocía a Abraham. Porque ninguno como él podía ser llamado padre. Al único que le hacen llamar padre es Abraham, el padre de la fe. Usted sabe que era imposible llamar padre a alguien. Era penado con muerte. No se podía, no se atrevían. Y Dios llama el padre de la fe, el padre de todos nosotros. Las promesas de Abraham son para todos los hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay acá? No tenga miedo de decirlo. Si Dios lo llamó padre, lo llamó padre y lo llamó su amigo. Encontró a alguien dispuesto a obedecer como obedeció él cuando se hizo hombre. Con gente así Dios puede conquistar el mundo. Con gente confiable, con gente madura. Incluso, hermano, Abraham le hizo cambiar la opinión a Dios. Dios lo iba a matar a todos, ¿sabía usted? Lo iba a matar a todos, los iba a exterminar a todos. Cámbiamelo amarillo, porque es muy poco, 1 minuto. Escucho, Dios lo iba a exterminar a todos, pero Dios sabía que su amigo tenía a su sobrino ahí. Esto es impresionante, ¿sabe por qué? Porque Dios es capaz de tener misericordia de naciones cuando confía en alguien, cuando encuentra uno obediente. Es capaz de detener la ira contra tus hijos si tú eres obediente. Es capaz de no destruir a toda una nación y salvar a algunos si encuentra en ti un corazón rendido en obediencia a Él. ¿Por qué es importante ser obedientes? Porque Dios revela los planes más importantes de su propósito a personas obedientes. Dígame, ¿qué fue Jesús antes de ser ungido en el desierto? ¿Qué fue Jesús antes de ser ungido en el desierto? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Obediente. Fue obediente. ¿A quién? A sus padres. Hay gente que quiere ser ungida, no obedece a nadie y quiere tener unción. No existe, esa realidad te la inventaste, no existe. La unción viene sobre gente sujeta, sometida, sobre gente que está dispuesta a entregarlo todo, no parte, no selectiva. Esto sí, esto no, no te derrama Dios unción. Y porque lo ungió, lo levantó a lo sumo. No dice la unción, hermano, búsquelo, Filipenses. No dice, y porque lo ungió, no, dice, porque fue obediente, lo exaltó. Porque fue obediente, lo exaltó. Córtela, hermano, no ensucie la unción. La unción es para gente obediente. No la ensucie. No se la meta si usted no tiene obediencia. Porque antes, el pocillo, el lugar donde Dios derrama unción, es la gente de carácter, es la gente obediente, la gente que está dispuesta a obedecer a los que ve. Dios no le va a revelar grandes cosas a hombres desobedientes. No se lo reveló a Lot. No, me lo tiene que mostrar a mí. A mí me lo tiene que mostrar porque yo vivo en Sodoma. Tú tendrías que haber muerto con los que se iban a quemar. Dios se lo muestra a gente temerosa. Dios se lo muestra a gente que realmente ama lo que Dios ama, no de verso. Ay, hermano, son años que yo llevo sirviendo. Vi a todos estos buenos predicadores, hermano, pasaron. No amaban lo que Dios ama. No amaban la voluntad de Dios. Querían hacer su propio cuento. Querían su propia historia. Un segundo Mesías. Ellos iban a salvar el mundo. Aquí no vamos a promover a gente así, hermano. No es el corazón de lo que hacemos. Cuidémonos, atendamos bien al consejo de la palabra.
Obedezcamos en lo que Dios ha establecido, porque Dios no va a ser importante una iglesia como esta si no encuentra corazones rendidos. Dios no va a ser importante un ministerio como este si no encuentra gente que entienda para qué los unge y cuándo se unge una persona. El creyente que busca en la palabra, en la oración, la voluntad de Dios, cuando se encuentra en situaciones de incertidumbre, pero si está entregado en sujeción, en obediencia, encontrará respuestas y seguridades que otros no hayan. Dios viene al encuentro de nosotros cuando nos tomamos el tiempo de consultarlo. No, hermano, no se mande solo. No se mande solo para hacer cosas que usted quiere hacer. Preguntémosle a Dios, porque la obediencia nos trae a paz y a tranquilidad. Cuando José obedeció, Dios le reveló lo que estaba pasando con su novia María. José obedeció y Dios le soltó todo el plan que tenía. Después de que él dijo no, la tomó por mujer y empezó a soltar el plan. Porque la obediencia es la que trae paz y tranquilidad a nuestra vida. No solo le entrega su plan, sino también le revela el nombre que debía poner al niño, la misión, el propósito de la venida de ese niño. Fue grandioso cuando Dios encontró un hombre obediente. Es Dios quien da propósito. No somos nosotros. Nosotros hacemos planes, pero Dios endereza el camino. Nunca lo que yo hago se va a comparar a lo que Dios puede hacer con nosotros. Dejemos que Él nos sorprenda, porque es quien da propósito a nuestra vida. Cada uno es responsable y debe procurar saber cuál es la voluntad, el propósito de Dios para su vida. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Y pueden venir también las familias que van a servir hoy la Santa Cena. Yo sé que a veces cuando predico hablo de cosas que son casi para usted, para su pensamiento poco importantes, pero que van generando una cultura, hermano. Yo entiendo que usted tiene sus propias decisiones en las que yo no puedo intervenir y lo voy a respetar. Pero algo muy diferente es que usted no permita que Dios intervenga en sus decisiones. Ahí el problema no es conmigo, ahí el problema es con Él. Cuando usted es burro porque se opone a la palabra de Dios. Opóngase a mí, opóngase a ideas mías. Pero cuando la palabra es declarada, usted por favor, y yo y todos aprendamos a rendirnos a lo que el Señor nos está hablando. ¿Sabe por qué es tan hermoso ser obediente? ¿O por qué es una bendición tan grande? ¿Por qué es tan importante, que es el segundo punto, la importancia de la obediencia? Porque los siervos obedientes, los hombres obedientes, reciben oportunidades que otros no reciben. La obediencia Dios la usa para discriminar a inmaduros de maduros. La obediencia Dios la usa para discriminar a quien le va a confiar mayores porciones de su gracia. Esto es bíblico. La parábola de los talentos dice que Dios confió a cada uno según lo que él había probado de capacidad. Los siervos obedientes reciben la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Porque todo lo que Dios le mostró a José aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y de allí comenzó una serie de indicaciones extraordinarias. Mira, ándate a vivir a Egipto, no vuelvas todavía.
el faraón que te perseguía murió, pero hay otro que no teme a Dios, así que guárdense. Y Jesús vino a volver, dicen por ahí los estudiosos, casi a los 8 o 9 años de nuevo. ¿De nuevo a dónde? ¿Sabe dónde? A Nazaret. ¿Por qué? Porque había un profeta que decía que el Salvador venía de Nazaret. Ellos no vivían en Nazaret, ellos vivían en Belén, eran de otro sector. Y ellos se fueron a vivir a Nazaret. ¿Por qué? Porque había un hombre obediente que cuando volvió de Egipto, lejos, vivió allá. No volvió a su casa porque tenía casa segura en Belén Efrata. ¿Saben dónde volvió? Donde Dios le dijo, donde no tenía nada, en Nazaret. Él no tenía nada. Tuvo que volver a trabajar. Otra vez abrió el taller y a pagar la voluntad de Dios, a pagar los sueños de Dios. ¿Alguien está dispuesto a pagar los sueños de Dios? Es que Dios sabía que José era confiable. Cuando te transformas en alguien confiable, cuando no rehusas obedecer a lo que Dios te manda. Dejo de ser confiable como Saúl cuando dejo de hacer lo que Dios me manda. Entonces, ¿para qué estoy pastor en la iglesia? Para los mandados. Yo estoy para los mandados. Usted sabe, yo no escogería este sermón. Este sermón no es bueno, no es llamativo, pero yo estoy para los mandados. Para los mandados estaba dispuesto David y terminó derrotando a un gigante. Diga, de mandado en mandado me encuentro la grandeza. De obediencia insignificante, una tras otra, ¡pum!, te ponen en lugares de privilegio donde otros no pueden llegar. Es lo mismo que usted le pide a sus hijos. No lo agarra, obedéceme por Francisco. No lo dice usted, obedéceme por Fernando. Yo hace lo mismo, obedéceme. Es lo mismo. ¿Le va bien a sus hijos cuando lo obedecen? ¿Le va bien? No. Dios hace lo mismo, pero a una escala mayor, a una escala de influencia espiritual, a una escala de bendición sobre generaciones, a una escala que ni siquiera Abraham se había imaginado que iba a lograr cambiar, que Dios salvara gente en una ciudad que había determinado destruir. Eso es impresionante. Eso solo se logra cuando Dios encuentra a gente obediente que está dispuesta para los mandados. Porque siervos inútiles son. La universidad de Dios, ¿cuánto MBA, posgrado, máster? ¿Cuánto han visto que eso trae beneficio? ¿Ah? Y estudie cuanto quiera, pero eso no lo va a hacer más usado por Dios. Usted necesita estar dispuesto para los mandados. Yo necesito estar dispuesto para los mandados. Porque cuando falta lo ungido, aparece uno con pan y queso. Y a ese, al que obedeció a su padre, porque no se mandó solo allí. El papá le dijo, llévale a tu hermano, esos que tienen unción. A esos que tienen unción, anda. A los que tienen unción, anda y aliméntalos. Bien, dejo de predicar.